Bien amigos, pues ¿qué les parece si ahora le damos una buena ojeada al cuento corto de Stephen King llamado La Niebla? Y comienza así. En Long Lake, la zona norte de Nueva Inglaterra, toda la región oeste de Maine fue azotada por la peor tormenta jamás contada por ese territorio. Allí vivía Dave con su esposa Stephanie y su hijo Billy. Tenían un chalet a las orillas de un lago, el cual era grande y oscuro. En ese año estaba pasando el verano más caluroso de la historia de aquel lugar. La tormenta pilló de sorpresa a todo el vecindario y Dave y su familia se apresuraron en entrar a su casa. Steph y Billy se quedaron viendo la tormenta por la ventana panorámica del salón que daba vistas al lago. En él se podía vislumbrar una niebla algo rara. Era totalmente blanca y parecía irreal. También había otras dos cuestiones que parecían pasar a propósito. La primera, que las emisoras que estaban ubicadas por donde estaba la niebla no funcionaban. Y segundo, que justo por donde venía la niebla estaba un laboratorio del ejército que estaba con un tal proyecto que se llamaba Punta de Flecha. Dave tuvo una especie de visión en la que aparecía que por la tormenta la ventana se rompía y los cristales iban a parar a su esposa e hija. Al volver a la realidad, les empujó bruscamente hacia el sótano. Y menos mal, ya que 20 minutos después se alcanzó a oír un ruido de cristales rotos. La noche pasó sin ningún contratiempo más. La próxima mañana encontraron un roble viejo en Brent Norton, metido por la ventana de forma que no se veía el exterior. Dave y su hijo tuvieron que pasarse todo el día cortando madera con la motosierra. Cuando llevaba una hora cortando, vio cómo su vecino tenía problemas con su motosierra y en sus labios apareció una pequeña sonrisa, pues había tenido una disputa con él por los lindes de sus terrenos y él había perdido el juicio. Después, su vecino apareció por su casa alegando que la motosierra se le había estropeado y que tenía que ir a la ciudad por piezas nuevas. Dave se enfadó ya que su vecino le estaba viendo el busto a su esposa. Decidieron ir Dave, su hijo y Norton, ya que los dos primeros tenían que hacer compras. Aún así, Dave tenía un mal presentimiento y quería que su esposa les acompañara, pero ésta les dijo que no. Esa fue la última vez que vio a su esposa. Se dirigieron al pueblo y entraron en el supermercado, que era uno de los únicos establecimientos que pese a la tormenta seguía con electricidad. Después de comprar lo que necesitaban, la niebla irrumpió en el lugar y la gente comenzó a salir del local, pero no volvió. El hijo de Dave se quedó dormido y el padre se fue al almacén por una manta. Cuando llegó allí, se encontró con que algo rechinaba detrás de la puerta de carga y cuando salió del almacén se encontró a Jim, Ollie Wicks, Myron y Norm, que le dijeron que el generador se había apagado y que tenían que abrir la puerta de carga para que ésta funcionara. Entraron al almacén y cuando abrieron la puerta, unos tentáculos entraron y agarraron a Norm y se lo empezaron a comer. Dave intentó ayudarle, pero los tentáculos eran más fuertes y se lo llevaron. Después cortaron un tentáculo al cerrarse la puerta de carga. Enterraron a Norm en una pila de sacos de comida para perro y salieron de allí con propósito de no contarle todavía a nadie lo que habían visto.
Después de esperar 4 horas de precaución, decidieron contárselo a Norton. Cometieron un error, pues Norton se lo tomó a broma y con otras 4 personas decidió salir en busca de ayuda al exterior. Como precaución, Dave le puso a uno de los acompañantes de su vecino una cuerda de tender alrededor de la cintura para saber que no habían encontrado nada en los 100 metros que tenía la cuerda. Cuando ya estaba la cuerda por acabarse, se escucharon varios gritos desgarradores que luego se cortaron de repente. Cuando recogieron la cuerda en el otro extremo, había restos de sangre y la cuerda tenía alrededor de 2 metros desaparecidos. Después de ese incidente, decidieron protegerse y bloquear el supermercado. Cogieron unos sacos y los pusieron estratégicamente para que taparan el escaparate, pero con unos pequeños agujeros para poder ver. Tomaron unas escobas y con alcohol, trapos y mecheros los convirtieron en antorchas. Además, consiguieron una pistola de una tal Amanda Dumfries. En plena noche les atacaron una especie de pterodáctilos. Los pudieron vencer ya que con el fuego empezaban a arder en cuestión de segundos y no había agua suficiente en aquel lugar para poder apagar el fuego. Dave, los que quedaban del ataque del almacén y unos cuantos más, decidieron ir a la farmacia para ver si había por ahí algún superviviente y para tomar algunos medicamentos para sus heridas. Al llegar allí, se encontraron con una masacre. Las personas estaban tiradas por el suelo con falta de alguna extremidad. La causa, como comprobaron, eran unas arañas gigantes que con sus patas podrían cortar piel, músculos y huesos. Fueron atacados y de las 6 personas que habían salido, solo volvieron 3. Pasó un día y una señora llamada Carmody, que era como la loca del pueblo, empezó a decir que aquello estaba ocurriendo porque venía el fin del mundo y que Dios les estaba castigando, y cosas parecidas. Aunque lo que decía era una locura, cada vez estaba consiguiendo más oyentes y les estaba contando locuras como si ella fuese una pastora y los demás sus feligreses. Además, pasó que Ollie Weeks, que se había convertido en su mejor amigo, le informó que 2 soldados del proyecto Punta de Flecha se habían suicidado. Dave decidió entonces tomar a sus aliados, que eran Billy, Ollie, Amanda, Cornell, la señora Repler y la antigua niñera de Billy, la señora Hattie Thurman, salir del supermercado, recoger a su esposa y montarse en su coche para salir de los dominios de la niebla. Tomaron unas provisiones y las cosas necesarias para el viaje disimuladamente, pero cuando estaban a punto de salir del establecimiento, la señora Carmody y sus seguidores les acorralaron y les quitaron las provisiones. Carmody comenzó a decir que tenían que hacer un sacrificio y les eligió para ello. Mandó a todos sus seguidores a por ellos y cuando ya les faltaba poco para agarrarles, Ollie disparó a Carmody. Sus seguidores, al verla muerta, se dispersaron y les dejaron salir. Sin bolsas de comestibles salieron y en el tiempo que iban hacia el coche, a Ollie le partieron por la mitad. A Hattie Thurman una araña se le echó encima y Cornell entró de nuevo en el supermercado. Los demás entraron al coche y Dave tomó una pistola que se le había caído a Ollie y se fueron de allí. Al intentar llegar a su casa para recoger a su esposa, encontró un árbol en medio del camino y tuvo que retroceder dejando a su esposa en casa sin saber si estaba viva. Después de ese suceso, llegaron a una autopista donde en medio del camino empezaron a notarse unos temblores que provenían de un monstruo que a causa de la niebla no se le distinguía el cuerpo, solo se le distinguían las 4 patas grandes y gordas. Estuvieron conduciendo largo tiempo hasta que llegaron al parador de la salida 3 y allí se quedaron, pues el relato acababa como el padre de Dave decía, un final a lo Alfred Hitchcock, es decir,
un desenlace ambiguo que deja al lector o al espectador en libertad de decidir por su cuenta cómo terminaron las cosas. Y bien, pues este es el relato breve, el cuento corto llamado La niebla de Stephen King. Espero te haya gustado. Por favor, cuéntame tus impresiones. Está muy interesante, en mi opinión muy personal. Me parece interesante pues la parte de la niebla, obviamente, y los monstruos sobrenaturales más grandes. En realidad que quisiera ver este cuento más ampliado o más de esa imaginería que a Stephen King pues le encanta, y a nosotros también como sus fans, ¿verdad? Así que pues eso es todo por el momento. Por favor, tú cuéntame qué es lo que opinas, qué es lo que pensaste escuchando este cuento. Por favor, propón algún otro cuento o cualquier otro tema para exponerlo en este video. Y pues ya sabes, si te has suscrito, dale a la campana para que estés al pendiente de los nuevos videos, y también agrégame a mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción de este video. Hasta la próxima y muy buenas noches.